que tenemos una media de 60.000 pensamientos al día. A medida que vamos meditando, va habiendo más distancia entre pensamiento y pensamiento, y hay la sensación en estos espacios de que no está pasando nada. Lo que eres tú ya está dentro de ti. Se trata de ir quitando las capas para que eso pueda tener espacio y pueda aflorar, ¿no? Meditar no es una cosa que hacemos, es una cosa que somos. El acto más revolucionario en mi vida. Si ese miedo empezamos a alimentarlo con pensamientos de preocupación y generamos más miedo, al final ese miedo se convierte en un estado alterado emocional, es la ansiedad. Empezamos a alimentar esa tristeza en esa situación que vivimos, en esa persona con la que estuvimos que ya no está, va a aparecer otro estado alterado emocional que es la depresión, ¿no? Darme cuenta es el primer paso para poder hacer cambios. La práctica de la meditación nos enseñan a salir de la mente. Ese estar presente, ese darme cuenta, me permite que poco a poco pueda salir de esos pensamientos. Si tú y yo supiésemos o confiásemos en que tenemos todas las herramientas disponibles en este momento para afrontar cualquier tipo de reto o desafío, no tendríamos que proyectarnos tanto hacia el futuro. Cuando tenemos desconfianza, aparece el miedo, y cuando aparece el miedo aparece el control, ¿no? Si confiásemos mucho más en nosotros, no habría tanta necesidad de vivir en otro tiempo que no sea este. Como experto en meditación, ¿te gustaría que hiciésemos una meditación ahora? Sí, claro. Mira, se me ocurre unas respiraciones conscientes. Entonces nos separamos ligeramente de la silla y exhalando a través de los orificios nasales. Qué grandioso es esto. Hoy hablamos con Germán Jurado, coach e instructor de meditación con más de 12 años de experiencia. A través de esta herramienta milenaria ha acompañado a más de 500 personas a vivir el momento presente, aliviando el estrés y la ansiedad a través de su comunidad llamada Juntos. Si sientes que vives tu vida a toda prisa, escucha el episodio hasta el final porque la meditación cambiará tu vida para siempre. Pero antes que nada te invito a que te unas a nuestra comunidad de Zen Vibes para que puedas llevar una vida mucho más saludable, más equilibrada y más alineada con tus valores personales. Para ello lo único que tienes que hacer es suscribirte a nuestro canal y a la newsletter para que puedas conseguir hacer esos cambios que tanto necesitas en tu vida. Y ahora sí, arrancamos. Bienvenidos y bienvenidas a Zen Vibes. Hoy tenemos un episodio muy bonito. Está con nosotros Germán Jurado. Viene desde Barcelona. Él es instructor de meditación y coach. Y estoy segura de que este podcast os va a gustar. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Germán? Muy bien, muy contento. Tengo muchas ganas de estar aquí con vosotros. Así que nada, con ganas de disfrutar de este ratito. Estoy segura de que va a ser muy bonito. Yo también. ¿A que sí? Bueno, voy a ser muy directa, Germán. Me gustaría preguntarte antes que nada si ha habido algo en tu vida que te hizo cambiar, ¿no?, de ser arquitecto a dedicarte exclusivamente al desarrollo personal. ¿Por qué dedicarte profesionalmente a la meditación? Sí hubo algo, sí. Y ese algo se llama crisis. Se llama crisis y tú y yo compartimos un camino parecido. Vas a resonar con esto y tal vez las personas que nos están escuchando, ¿no? Y una crisis que al principio era una crisis profesional y lo que había debajo era una crisis de sentido de vida. Y entonces yo en ese momento estaba pues en un punto donde quería estar, ¿no? Que era, pues acabo mi carrera, estoy trabajando en un despacho, tengo responsabilidad, tengo gente a mi cargo, hago lo que he estado estudiando, ¿no? A nivel personal pues tenía pareja, amigos, pero sin embargo había algo que no estaba acabando de hacer que yo estuviese bien, ¿no? Una sensación de malestar, de ruido interno, una crisis que poco a poco se fue haciendo más grande, hasta que al final llegó un momento que no pude ocultarla, aunque lo intenté. Y al final esa crisis pues me ayudó, me dio las fuerzas necesarias para salir del despacho primero y luego empezar, ¿no?, todo este recorrido donde primero apareció el coaching en mi vida y luego apareció la meditación al poco tiempo. Es una sensación como de vacío, ¿verdad? No sé, yo por lo menos la sensación que yo tuve era como, sí, bueno, estoy ganándome la vida con esto, y puedo ganar bien o no, pero sobre todo me sentía como vacía. ¿Te pasó a ti? Totalmente, es una sensación interna. La palabra para mí también es vacío. Tienes lo que querías, pero no te satisfacen. Sabes que falta algo y yo me he preguntado muchas veces, no puede ser, ¿no?, que sea esto mi vida o lo que yo entendía como mi vida. Y ese malestar al final se vuelve tan grande que te mueve los pies, ¿no? Hace que saltes del lugar donde estés y entonces a partir de ahí empieza todo el viaje. Totalmente. ¿Qué fue lo primero que cambió en ti, sobre todo con el tema de la meditación? Bueno, hubieron muchos cambios, ¿no? Porque primero llegó el coaching y también hizo un buen trabajo de limpieza. Y luego, acto seguido, bastante cerca, apareció la meditación. Y para mí la meditación ha sido
el acto más revolucionario en mi vida. Ha sido el aprendizaje más profundo de todas las cosas que he hecho muchas cosas, muchas formaciones, he tenido muchas experiencias. Sin duda alguna la meditación tocó en un lugar donde antes no había tocado nada. Y eso pues despertó mi curiosidad con esa pregunta en la que trabajamos en el Zen, ¿no? Que es ¿quién soy yo? Y esa pregunta, que es muy incómoda, generó el fuego, el calor suficiente para que yo me pusiese en marcha, ¿no? Con todo esto. Es curioso porque cuando empezamos con este mundo, ¿no? Del desarrollo personal en general, puedes hacerlo a través de la meditación o de otras vías, sobre todo la pregunta que siempre nos hacemos es ¿quién soy? Que ya, yo creo que todos pasamos un punto, ¿no? De esa crisis, o no sé si llamarlo crisis, pero en la que te cuestionas, ¿no? Te haces ese tipo de preguntas, ¿verdad? Sí. Para mí es la pregunta más importante. Y siento que, aunque es muy incómoda, es una gran oportunidad para empezar este camino. Lo que pasa es que es muy incómoda porque, claro, te vas dando cuenta de que todo aquello con lo que te habías identificado no eres, ¿no? A veces cuando nos preguntan, bueno, preséntate, ¿no? ¿Quién es Noelia o quién es Germán? Claro, me puedo presentar desde una parte ínfima, muy, muy pequeñita, ¿no? Te puedo decir el nombre, mi profesión, mi edad, no sé, el lugar donde vivo, a lo que me dedico, pero eso es una parte muy pequeñita de lo que somos, ¿no? Ese es el yo soy pequeño, pero luego está el gran yo soy, ¿no? Y eso, para llegar a alcanzar a ese yo, tienes que soltar muchas cosas, te tienes que deshacer de muchas cosas y entrar en ese vacío donde no te puedes aferrar a lo que tú conocías, ¿no? Y eso es muy incómodo porque te sientes totalmente desnudo y es como un volver a empezar. Lo escondemos un montón. Totalmente, sí. ¿Cuáles dirías que son los beneficios que la meditación aporta que nadie sabe? El mayor beneficio es tratar de acercarte a esta pregunta, tratar de entenderte, entender qué es tu mente, ¿no? Cómo funciona tu mente. Para mí ese es el mayor beneficio, ¿no? Hay algunos que tal vez son más visibles o más tangibles, ¿no? Muchas veces llegamos a la meditación porque estamos atravesando una crisis, a veces de salud, ¿no? No dormimos bien, no tenemos buenas digestiones, nos pica la piel, ¿no? Se alteran los patrones del sueño, noto que no estoy bien, ¿no? Entonces trato de encontrar algo que me ayude a reequilibrarme, ¿no? Encontrar una armonía a nivel interno. Y ese es un primer acercamiento, ¿sí? Es un primer approach a la meditación, pero digamos que eso es la capa superficial, ¿sí? Luego hay un trabajo mucho más profundo. Y para mí el gran regalo de la práctica es que poco a poco vas entendiendo, ¿sí? Vas, mejor dicho, comprendiendo que todo eso con lo que te has identificado no eres tú. Y cuando aparece esa comprensión, hay una sensación de calma y de bienestar, ¿no? Te das cuenta que no eres tus pensamientos, que no eres lo que sientes, que no eres todas las ideas preconcebidas de ti mismo que tenías, ¿no? Todo ese condicionamiento, te das cuenta que no eres eso, y desde ese darse cuenta puedes observar. Y esa observación te permite poder estar con cada cosa que estés experimentando. Y eso da mucha calma y mucha paz. Sí, bueno, decimos, ¿no? En meditación que es el despertar. Para mí fue cuando me di cuenta de que nada es real o de que nada es, no es que no sea nada real. ¿Cómo lo explico para que la gente lo entienda, ¿no? De que al final yo tengo una verdad, pero no es absoluta, ¿no? Y al final nos estamos componiendo de muchas creencias, de todo lo que nos han inculcado, hemos vivido de nuestros ancestros, ¿no? Yo creo que a la hora de meditar es cuando te das cuenta de, ostras, que no, que estoy condicionada en el fondo, ¿no? Y que al final me he creado así, de esta forma, pero que la vida es mucho más, ¿no? Y nuestro yo es mucho más, ¿no? Cuando te das cuenta es como, ostras, sí, qué potente es la meditación, qué maravilla. Hay una verdad, pero no es la verdad que conocemos. Eso, a eso me refería, ¿no? Sí. Pero es difícil de explicar porque lo tienes que sentir, ¿no? Sí, totalmente. ¿Por qué dirías que el no tengo tiempo para meditar es solo una excusa? La idea del tiempo es un concepto, ¿no? Que hemos creado a través de la mente, esta mente dualista. Pero si le damos un plano más terrenal, ¿no? Y hablamos del tiempo, cuando, por ejemplo, abordamos este tema desde la perspectiva del coaching, ¿no? Tú lo sabes, decimos que no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de prioridades, ¿no?
de qué es para ti importante en tu vida, de qué es para ti imprescindible en tu vida. Y para lo que es importante e imprescindible, siempre encontramos tiempo, el espacio, la forma de hacerlo, el dinero, para poderlo realizar, ¿no? Así que no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de cuánto importante es para ti el dedicarte este tiempo a encontrarte contigo. Efectivamente. Oye, Germán, ¿te gustaría desmentir algún mito que haya sobre la meditación? Ahora mismo, en este momento que estamos hablando de todo esto. Hay muchos. Hay muchos. Tal vez me quedaría con dos. Uno es el clásico, ¿no? De que meditar es dejar la mente en blanco. La mente, la naturaleza de la mente, tiene que ver con generar pensamientos, tanto proyecciones hacia el futuro como hacia el pasado. O sea que es parte de su naturaleza. Entonces no se trata de que la mente se quede en blanco. Lo que pasa es que aparece una sensación cuando meditas, cuando vas avanzando o vas profundizando en la práctica, te da la sensación de que hay momentos como de espacio en blanco, ¿no? Se dice que tenemos una media de 60.000 pensamientos al día. Eso quiere decir que por minuto tenemos más de 40 pensamientos, ¿no? Entonces, si lo pudiésemos simular, ¿no? Sería algo como pensamiento, 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 pensamiento. Entonces, a medida que vamos meditando, va habiendo más distancia entre pensamiento y pensamiento. Y hay la sensación en estos espacios, en el pensamiento, de que no está pasando nada, ¿no? Que hay una especie de silencio, como el silencio que se produce entre la inhalación y la exhalación, que hay una pausa. Pues ahí en esa pausa, cuando se extiende mucho, hay la sensación de que la mente está en blanco, ¿no? Por eso este mito, pero parte del funcionamiento de la mente es pensar. Entonces, más que pensar, es observar, ser consciente de estos pensamientos, como el ejemplo de las olas del mar, ¿no? Las olas del mar, a veces en la superficie está movido, pero en el interior, ¿no? Debajo el mar siempre está en calma. Cuando podemos ir observando esos pensamientos, poco a poco se van ralentizando, entonces aparece esta sensación, ¿no? De que la mente se va quedando en blanco. Y luego otro mito que me gustaría desmentir es que la meditación sirve para alcanzar cosas. Y este pensamiento es un pensamiento muy occidental. Todo lo que hacemos está orientado a conseguir resultados, objetivos, metas, propósitos. Y la meditación, el planteamiento es diferente. De hecho, no hay nada que alcanzar. Lo que eres tú ya está dentro de ti, ese auténtico ser, ¿no? Simplemente se trata de ir quitando las capas para que eso pueda tener espacio y pueda aflorar, ¿no? Entonces, el querer alcanzar algo, lo que hace muchas veces es que yo me frustre, que deje de practicar, ¿no? Porque pienso que no lo estoy haciendo bien, ¿no? No sé, quiero alcanzar la tranquilidad, quiero alcanzar la paz interior, quiero tener claridad mental, quiero, no sé, estar más tranquilo, ¿no? Entonces, cuando me siento a meditar, si esto no se produce y no alcanzo esa idea deseada, lo que va pasando es que me genera inquietud eso, ¿no? Y entonces, de alguna manera, ese deseo de lo que quiero alcanzar, lo que hace al final es que me aleje de la práctica. Entonces, hay un cierto esfuerzo, como decía Shunryu Suzuki en un libro maravilloso que se llama Mente Zen, Mente de Principiante, que él dice que hay que hacer el esfuerzo correcto, ¿no? Hacer, pero sin ponerle nada más a la experiencia, que lo que tú le pones de más, eso sobra, no es necesario. Me gusta mucho toda esta reflexión que has hecho, porque efectivamente yo creo que cuando las personas se ponen a meditar se dan cuenta de que no pueden poner la mente en blanco, que es un mito que no sé, bueno, ahora sí que entendemos de dónde viene, que no sabía hasta ahora de dónde venía. Y bueno, también el hecho de hacer pero sin expectativas. Porque claro, como se está poniendo ahora tanto de moda el meditar, cosa que me encanta, porque efectivamente tiene unos grandes beneficios y es una herramienta maravillosa, además de gratis, esta meditación, al final, tú tienes una expectativa muy grande porque piensas que me voy a sentar y me van a venir aquí, voy a conectar profundamente conmigo y todo va a ir maravillosamente bien a partir de este momento que ya estoy intentando coger el hábito. Y no es así, ¿no? También cuesta, lleva su tiempo y tiene que ser un hábito que tú generes en tu día a día y además que con constancia, ¿no? Y con disciplina y también un poco el hecho de ver
que hacerlo solo cuesta un montón, que a lo mejor tienes que en principio ponerte una guía, ¿no? para ayudarte a iniciarte en la meditación y ya después, ¿no? Entonces me gusta que hayas aclarado estos puntos porque ponemos mucha expectativa y tenemos ese pensamiento, ¿no? De que va a ser poner la mente en blanco y luego cuando te topas con la realidad dices, pues no, ¿no? Entonces está bien Totalmente. que lo digas. Siento que le pedimos mucho a la práctica y al final convertimos las prácticas espirituales que son perfectas en su esencia, las convertimos en objetos para conseguir cosas a nivel personal, ¿no? Entonces, la práctica, el tuétano de la práctica significa descubrir quién eres, encontrar esa auténtica naturaleza y luego ponerte al servicio, tratar de ver, vale, ¿y ahora cuál es el siguiente paso que puedo hacer con ello, ¿no? Te empiezas a dar cuenta de esta interdependencia, de que todos estamos conectados, de que todo está hecho de la misma sustancia y justamente lo que generamos es conexión, ¿no? La palabra, por ejemplo, religión, ¿no? Viene de religar, significa unir, ¿no? Entonces, la propuesta es sentir esta conexión, ¿no? No generar más separación en nosotros. Y siento que muchas veces desde ese objetivo, esas metas, lo que hacemos es engrandecer nuestro ego, que justamente lo que hace es genera separación, ¿no? ¿Y cómo, por ejemplo, puedo empezar a meditar dentro de mi caos diario? Porque esto es algo muy habitual, ¿no? Tener un caos porque vas a tope, vamos en piloto automático. ¿Cómo podemos empezar a meditar dentro del caos diario? Lo primero, querer, ¿no? Tomar este compromiso contigo. El compromiso es el primer paso para incorporar cualquier aprendizaje, ¿no? Y luego ver dónde puedo conseguir esta información, ¿no? Porque como tú decías, hacerlo solo pues es muy retador. De hecho, tener una sangha, que sangha es la palabra que hace referencia a la comunidad, ¿no? La comunidad de las personas con las que practicas es muy importante. En el budismo es uno de los 3 pilares, ¿no? Junto con Buda, Dharma, el tercer pilar o la tercera joya es la sangha, ¿no? Entonces, encontrar un grupo con el que tú puedas practicar es muy importante. Entonces, creer, tomar ese compromiso, encontrar unas buenas enseñanzas, encontrar una persona que te pueda acompañar en esto, una persona que no solo practique, sino que luego en su vida estén conectado, ¿no? con los valores que encarne, lo que decimos, la esencia de la práctica. Y luego esto también que compartíamos, ¿no? Soltar estas expectativas, todo esto que queremos alcanzar, entregarnos al proceso, y soltar los resultados, esto que nos cuesta tanto, entregarnos al proceso y cada día dedicarnos ese tiempo, ¿no? Encontrar ese espacio en el día a día que, como decíamos antes, no solo es una cuestión de tiempo, es una cuestión de prioridades, ¿no? ¿Quién no tiene 30 minutos en el día a día para sentarse a encontrarse con uno mismo, ¿no? Tener esa cita con uno mismo, ¿no? Si no tienes esos 30 minutos, tienes un problema. Sí. O bueno, yo muchas veces digo, aunque sean 10, pero empieza a ponerte, ¿no? Aunque sea un pequeñito paso, que si empiezas con 10 estoy segura de que acabarás con 30. Eso segurísimo, porque vas viendo, ¿no? Qué bien te estás sintiendo, aunque solamente sentando, aunque sea el respirar 10 minutos, o sea, consciente de cómo está tu respiración. Yo me he dado cuenta alguna vez que estoy duchando y estoy poniéndome el jabón así súper rápido y digo, pero si me estoy duchando, ¿por qué voy tan acelerada? ¿No? Entonces, son pequeños gestos, pequeñas actividades que hacemos en el día a día que no nos damos cuenta de lo rápido que vamos y de cómo está nuestro cerebro lleno de ruido, ¿no? Entonces, el hecho de parar, bueno, lo ideal es 30 minutos, pero aunque sea iniciarte con 10, ¿no? Claro. ¿Estás de acuerdo conmigo en esto o no? Sí y no. Sí y no. Evidentemente, 10 minutos para una persona que nunca ha meditado pueden tener un efecto, ¿no? Pueden tener un efecto y tal vez es la manera, ¿no? Por donde empezar. Meditaciones de 10, de 15 minutos pueden ser algo que puede ser muy útil. Pero está comprobado que meditaciones que duran más tiempo, 25 o 30 minutos, tienen un efecto diferente. Así que está bien para poder empezar, por supuesto. Y luego también lo que tú decías, cuando hablamos de meditar no es una cosa que hacemos, es una cosa que somos. Es retornar a algo que ya somos, ¿no? Es volver. Y eso lo llevas a donde quiera que vayas. No es solo
me siento esos 10-15 minutos, ¿no? Que tal vez es como hemos empezado todos. Sino poco a poco vas viendo que la práctica de la meditación es una manera de vivir, de estar conectado con el momento presente, en tus relaciones también, y eso lo llevas pues a la ducha, ¿no? De hecho, esto en meditación se dice práctica formal cuando hacemos sentados en el cojín y práctica informal cuando estamos haciendo lo que hacemos de forma cotidiana, pero lo hacemos con mayor presencia, ¿no? Esto de la ducha, ¿no? Me estoy duchando así rápido, o puedo ducharme pues más atenta, más conectada con lo que estoy haciendo, conectada con el cuerpo, ¿no? Porque cuando estamos yendo muy rápido, seguramente tu mente está pensando en otra cosa. Está proyectando lo que tiene que hacer después, o a lo mejor en algo que ha pasado hace un momento, y es ahí donde perdemos esa conexión, y entonces el ruido del día a día, la velocidad, de alguna manera nos impulsa, ¿no? a llevar ese ritmo. Entonces, el hecho de estar en la ducha y darte cuenta, porque es algo tan importante como el que como ya tienes el clic, como digo yo, de ser consciente de cómo te estás moviendo, de cómo estás respirando, de cómo estás disfrutando, de cómo estás saboreando el momento presente, en cuanto tienes una aceleración fuera de lugar, dices, espera, que estoy yendo demasiado deprisa y que ¿qué me está ocurriendo, ¿no? Entonces es guay el hecho de incorporar eso, ¿no? a tu vida y efectivamente lo has dicho muy bien, somos meditación, ¿no? Somos. Entonces me encanta este concepto. Germán, ¿crees que la meditación puede cambiar la vida de una persona que tiene ansiedad? Bueno, no es que lo creas, que está demostrado, ¿no? Está demostrado que una de las cosas que genera ansiedad tiene que ver con la manera en cómo nos relacionamos con nuestros pensamientos, ¿no? La ansiedad es un estado alterado emocional de la mente que se produce cuando empiezo a proyectarme hacia el futuro, y esto es fantástico porque proyectarnos hacia el futuro, cuando es el momento, nos permite pues prepararnos, ¿no? Yo he tenido que coger un avión, he tenido que prepararme el viaje, a qué hora salgo, ¿no? de casa, qué me voy a poner, ¿no? para venir hoy aquí, ¿no? O sea que la mente tiene una función muy importante, es el desarrollo evolutivo que tenemos más grande como especie, o sea que tiene una potencia muy, muy poderosa, y proyectarnos hacia el futuro nos ayuda, ¿no? a prepararnos mejor, a planificar, a adentrarnos al futuro con menos incertidumbre, o sea que tiene una función importante. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando empezamos a proyectarnos demasiado hacia el futuro, empezamos a conectar con pensamientos de preocupación, de miedo, de incertidumbre. Ese tipo de pensamientos nos conectan justamente con esta emoción, con el miedo, que es una emoción muy válida también. Estamos aquí gracias a que hemos tenido miedo. Todas las emociones tienen un valor adaptativo, nos ayudan, tienen una información muy valiosa. Como decía Rumi en el poema La casa de los huéspedes, son mensajeros que vienen a traerte una información, pero tienes que dejarlos pasar. Y el miedo nos da una información muy valiosa para que nos adaptemos a esa situación. Pero si ese miedo empezamos a alimentarlo con pensamientos de preocupación y generamos más miedo, al final ese miedo se convierte en un estado alterado emocional, que es la ansiedad. Uh-huh. Y si nuestra mente va al pasado, que también es muy poderoso poder hacer este ejercicio, ¿no? de ir al pasado, nos permite reinterpretar, aprender, revisar las experiencias que hemos tenido, sanar las heridas psicológicas, los duelos, ¿no? Y cuando vamos hacia el pasado, a veces aparece la tristeza de lo que tuvimos. A veces la tristeza luego se muda al agradecimiento por haber disfrutado de eso. Pero cuando empezamos a alimentar esa tristeza con esos pensamientos y nos quedamos atascados en ese pasado, ¿no? En esa situación que vivimos, en esa persona con la que estuvimos que ya no está, cuando nos quedamos atascados con esto y empezamos a alimentar esa emoción de la tristeza, puede aparecer otro estado alterado emocional, que es la depresión, ¿no? Enfermedades mentales asociadas a la manera en cómo utilizamos la mente. Entonces, la práctica de la meditación, mindfulness, por ejemplo, los cursos MBSR, los cursos de reducción de estrés a través del mindfulness, nos enseñan a salir de la mente. Esto que tú decías es súper importante, darme cuenta, ¿no? Darme cuenta es el primer paso para poder hacer cambios. Lo que pasa en transparencia en mi vida, no puedo verlo, no puedo cambiarlo. O sea que ese estar presente, ese darme cuenta, me permite que poco a poco pueda salir de esos pensamientos y volver al cuerpo, ¿no? Volver al cuerpo, a las emociones, a las sensaciones. Estar más habitando esta parte, que a veces se nos olvida que tenemos un cuerpo, ¿no? Estamos tanto en la mente que se nos olvida la sabiduría que hay en el cuerpo. Y la propuesta de la meditación
estar mucho más conectados con el momento presente, ¿no? La mente tiene su lugar, pero el cuerpo también es importante, ¿no? Estar en ese presente conectados. Entonces, cuando dejo de pasar tanto tiempo aquí, en la mente, esa preocupación, esa rumiación que decimos en mindfulness, en psicología, ¿no? Poco a poco va bajando de intensidad y eso, por supuesto, ayuda mucho a ese desequilibrio que se genera cuando estoy atravesando, pues, por ejemplo, ansiedad o cualquier otro tipo, ¿no? de enfermedad mental. Fíjate que el otro día estaba viendo que una compañera había hecho una entrevista a un monje tibetano, ¿no? Y de todo lo que me estás hablando me gusta porque justo este monje te hablaba sobre el momento presente, ¿no? Y entonces ella decía, ya, pero esto es muy difícil, el hecho de saborear el presente, de estar conectados en nuestro momento presente, de no vivir en el pasado. Y él lo explicó de una forma también muy sencilla, ¿no? Que decía, los problemas del pasado son pasados, por lo tanto ya los he pasado, con lo cual, ¿para qué necesidad tengo de volverlos a pasar, ¿no? Que bueno, esto es muy relativo, ya lo sé, pero bueno, lo decía de esa forma y me gustó porque luego hablaba del futuro en plan de, pues yo el futuro, como no sé lo que va a pasar, pues tampoco me lo planteo directamente ni lo pienso. ¿Qué pasa con el presente? Porque claro, la chica le decía, pero en el presente también tenemos muchos quehaceres y problemas, y decía, ya, dice, pero entonces cuando vengan los problemas, me dedico a accionar y a resolver esos problemas, y también de esos problemas adquiero un aprendizaje, adquiero muchas herramientas que seguramente me harán evolucionar hacia un futuro, pero las estoy viviendo en este presente. Y cuando no hay problemas, lo que hago es disfrutar de lo que estoy viviendo en este momento. Y me pareció curioso porque en el momento en el que vivimos ahora, en la sociedad, vamos demasiado deprisa con todo, ¿no? Y nos cuesta y vivimos mucho en la queja, en el victimismo, ¿no? Me ha ocurrido esto, madre mía, ¿cómo voy a solventar? Y te quedas ahí rumiando y en bucle, ¿no? Entonces me gusta mucho esa reflexión que has hecho, porque al final dices, vale, podemos estar intentando sanar nuestras heridas del pasado y por supuesto que hay que sanarlas y hay que a lo mejor conectar en algunos momentos con nuestro pasado, pero no quedarnos estancados ahí, ¿no? Desbloquear, ¿no? Esa conexión con nuestro pasado y seguir andando conscientes de nuestro presente, de lo que somos hoy en día, ¿no? Totalmente. ¿No? Creo que la diferencia está en el apego. El apego. En el apego, ¿no? Me quedo apegado en ese momento vivido, en esa proyección del futuro. Encontrar ese camino en el medio, ¿sí? Yo soy muy fan, muy seguidor de este camino del medio, ¿no? Donde da cabida a que la mente pueda ser utilizada según su naturaleza, nos podamos proyectar porque, como decíamos, tiene una función, nos podamos volver al pasado para aprender muchas veces acerca de lo sucedido, pero que tenga su espacio, ¿no? Al igual que también lo tiene el presente. Y has dicho dos cosas que me parecen muy importantes, ¿no? En relación con esta historia. Una, que si tuviésemos más confianza en nosotros mismos, estaríamos mucho más en el presente, porque si tú y yo supiésemos o confiásemos en que tenemos todas las herramientas y toda la sabiduría disponible en este momento para afrontar cualquier tipo de reto o desafío, no tendríamos que proyectarnos tanto hacia el futuro, ¿no? Cuando tenemos desconfianza, aparece el miedo, y cuando aparece el miedo, aparece el control, ¿no? Entonces, si confiásemos mucho más en nosotros, no habría tanta necesidad de vivir en otro tiempo que no sea este. Y luego esto que decías tú también de cuando estamos más en el presente, estamos mucho menos en la queja. Hay una historia muy bonita de dos monjes que estaban haciendo un retiro. Bueno, habían tomado los preceptos para ser monjes. Y entonces había uno que vivía la experiencia de lo que estaba sucediendo de una manera diferente, ¿no? Había uno que estaba enfadado, estaba cabreado, ¿no? Porque en los retiros, en los templos, pues hay unos horarios, te levantas pronto. Aquí en España, en Europa, empezamos a las 5, pero si te vas a, por ejemplo, a algún templo de Asia, empieza muy temprano, 3, 4. Y hay toda una serie de prácticas durante todo el día, hay trabajos en la casa. La comida en un retiro pues es una comida que depende del sitio, está más o menos rica, pero tampoco es tan abundante a lo mejor como comerías en tu casa, ¿no? Y entonces este monje estaba muy enfadado, ¿no? Me levanto pronto, tengo sueño, no me gusta la comida, me duele la espalda, me duelen las piernas, ¿no? Y veía a su compañero de cojín que estaba como, bueno, con cara de relajación, lo veía incluso como contento, ¿no? Y decía, pero ¿cómo puede ser si hacemos lo mismo? Nos levantamos a la misma hora, hacemos todo igual, comemos lo mismo. Y un día no puede más y le pregunta, y dice, oye, pero ¿cómo puede ser, no? Que tú siempre estás
te veo contento y yo estoy enfadado y disgustado. Dice, porque yo cuando me siento a agradecer y tú te sientas a pedir, a quejarte, ¿no? La diferencia simplemente cuando estamos abiertos, ¿no?, a lo que está pasando, soltamos esas ideas preconcebidas, esas expectativas de cómo tenían que ser las cosas, y muchas veces desde ahí podemos apreciar lo que tenemos en este momento. Germán, tú vives, entiendo que estás como muy conectado con el presente, pero ¿piensas en el futuro? O sea, ¿te intentas adelantar muchas veces a lo que va a ocurrir? Por supuesto. ¿Te pasa, no? Aquí, no sé si hay mucha gente iluminada, yo no lo estoy. Tengo una mente y la mente es dual, es analítica, compara, fracciona, divide, se proyecta, y la mía hace exactamente lo mismo, ¿no? Si no tuviésemos cuerpo no tendríamos que lavarlo, tenemos cuerpo, hay que lavarlo, tenemos mente y se ensucia, ¿no? Se ensucia con estas proyecciones, con estos pensamientos, y a mí también me pasa esto. Entonces, creo que a veces también hay una idea equivocada, ¿no?, de las personas que hemos elegido este camino, como, no sé, como que somos seres perfectos, que ya no nos pasan cosas, y al contrario, te pasan cosas y además eres más consciente de lo que te pasa, ¿no? Meditar o hacer este camino significa abrirte a todo tipo de experiencia. Eso quiere decir al miedo, a la alegría, a la tristeza, a la ira, a todo tipo de experiencia. Entonces vas a atravesar esto también, ¿sí? Te va a pasar que un día te des cuenta que tu mente está más, pues eso, en las proyecciones, ¿no? Porque hay algo que le preocupa, o esté más atascada con algo del pasado, porque a lo mejor pues estés atravesando un duelo, ¿no?, y vienen esos pensamientos. Entonces no se trata de no tener esos pensamientos, sino de ser cada vez más consciente y poder soltarlos antes, ¿no? Enredarte cada vez menos con ese tipo de pensamientos. ¿Y crees que la meditación debería enseñarse en las escuelas, Germán? Yo creo que debería enseñarse en todos los sitios. Sí. Hay escuelas que ya lo hacen, ¿eh? Sí, totalmente. En infantil he visto algunas escuelas que ya están introduciendo el mindfulness, el yoga. Totalmente. Creo que es muy importante que esta manera de vivir, de ser, llegue a las escuelas, porque, pasamos mucho tiempo, ¿no?, en las escuelas, pero siento que es una responsabilidad colectiva. ¿Sí? No podemos como hacer cargo, ¿no?, ahora a las escuelas y que esta sea su labor, porque evidentemente hacen muchas más labores en las escuelas, ¿no? Entonces, a mí me encantaría que estuviese en más sitios, por supuesto, pero que no solo esté en las escuelas, sino que cada uno se haga cargo y responsable de su propia vida, ¿no? Ram Dass tiene una frase muy bonita, el maestro espiritual americano, que decía que lo mejor que puedo hacer por ti es trabajar en mí. Y lo mejor que tú puedes hacer por mí es trabajar en ti. Entonces, si todos y cada uno de nosotros trabajásemos en nosotros, el impacto sería brutal, ¿no? Y no le pasaríamos esta responsabilidad solo a un grupo de personas. Porque si, por ejemplo, ponemos las prácticas de la meditación y el yoga en los colegios, pero luego los papás no lo hacen, el efecto va a ser muy diferente. O si lo ponemos en los colegios, pero los profesores no lo hacen, va a ser muy diferente. Entonces, siento que es una responsabilidad compartida, donde de alguna manera todos teníamos que hacernos cargos de nosotros mismos, y eso tenía un efecto en el sistema, ¿no?, en nuestros sistemas. Germán, ¿y cuánto se tarda aproximadamente una vez empiezas a meditar a tener efectos en el cerebro? Hay estudios que demuestran que, por ejemplo, programas de 8 semanas de meditación, por ejemplo, el programa MBSR, ¿no?, es el programa de reducción de estrés basado en mindfulness, creado por John Kabat-Zinn, son programas que durante estas 8 semanas se practica la meditación y se ha visto el efecto que tiene, ¿no?, de forma importante en algunas regiones del cerebro, como por ejemplo son la mejora de la memoria, de la atención, también una mayor autoconciencia y mejoras en áreas relacionadas con la compasión, con la amabilidad, con la empatía, por ejemplo. Está científicamente comprobado, ¿verdad? Sí. Sí, porque has dicho estudios y digo, no, está científicamente comprobado ya. Sí. Hay algunos divulgadores científicos que lo están haciendo. Sí. Y bueno, ellos recalcan mucho que no es en todo el cerebro, ¿no? Pero en estas 4 zonas tan importantes ya es un paso, es un avance que se vaya explicando, ¿no?, a nivel ya mundial, porque
ahora hasta médicos están solicitando a los pacientes que comiencen con meditación y con actividades de este tipo, ¿no? Claro. ¿Cuántos tipos de meditaciones existen? Bueno, digamos que meditación es la palabra genérica, ¿no? Y luego hay prácticas, meditaciones que son más específicas. Pues, por ejemplo, mindfulness centra la atención en el momento presente, o hay meditaciones, por ejemplo, trascendentales. Cada una, digamos, pone el foco en una parte diferente, pero todas van a parar hacia el mismo lugar, ¿no? Todas tienen una misma dirección. ¿Cuál es el mayor reto que tenemos a la hora de ponernos a meditar? Varios, pero para mí el más importante es el encontrarnos con nosotros mismos. Es el mayor desafío, ¿no? Blaise Pascal, filósofo y matemático contemporáneo de Descartes, decía que todos los problemas que tenemos los seres humanos residen en no saber estar sentados como estamos nosotros, a solas, en una habitación vacía, ¿no? Entonces este es el mayor desafío, el encuentro con uno mismo y poco a poco ir dándote cuenta pues de todos estos pensamientos, de todas estas ideas, de todas estas emociones, sensaciones, ¿no? Y poder gestionar todo eso, poder convertirte en eso que decimos en meditación, en ese observador que simplemente contempla, ¿no?, la escena, que no se sobreidentifica con lo que está pasando. Y eso posiblemente es la parte más difícil, porque el ego está muy identificado con todo eso. Claro. Entonces es un gran desafío este. Y a mí siempre me gusta recalcar la de no soy mis pensamientos, ¿no? Claro. ¿Y siempre se tiene que hacer la meditación en sentado o se puede hacer tumbado, o para que la gente que no sepa? La mejor postura es sentado, ¿no? Porque cuando nos sentamos en esta postura de meditación, estamos encontrando una manera donde nuestra mente también está sentada en una posición que nos ayuda. La posición de meditación nos ayuda a contener, ¿no?, pensamientos, sensaciones, emociones. Nos da ese espacio para poder albergar todo lo que sucede en la práctica, y esto nos ayuda muchísimo. Pero no es imprescindible para poder meditar, ¿no? Si no puedes sentarte en posición de meditación, porque al principio pues tienes muchas molestias en las rodillas o en la espalda, no tienes flexibilidad, apertura de las caderas, pues puedes empezar en una silla. Por ejemplo, los cursos de reducción de estrés que imparto, muchas personas empiezan sentados en una silla y no hay ningún problema. O puedes incluso hacerlo tumbado, ¿no? En las escuelas donde imparten retiros largos, retiros de 3 meses, hay algunos participantes que han ido con problemas de espalda y han hecho todo un retiro de 3 meses tumbados, ¿no? O sea que es importante la postura, pero no es lo más importante. Lo más importante es comenzar. Eso es. ¿Qué fue lo más importante que descubriste sobre ti mismo cuando ya te adentraste en profundidad en la meditación? Lo más importante y lo más retador es no saber quién soy. Esto para mí es lo más importante y el principio. El poder darte cuenta de que todo ese condicionamiento que te dirige, porque todo ese condicionamiento que no hemos elegido, como decíamos antes, ni el nombre, ni el lugar donde nazco, ni la familia, aparentemente, ni el sistema, ni el lugar, ni la religión que hayamos podido tener, ¿no? No hemos elegido un montón de cosas y todo este condicionamiento dirige nuestra vida, ¿no? Como decía Jung, decía que mientras el inconsciente no lo hagas consciente, el inconsciente dominará tu vida, tú le llamarás destino, o algunas personas le dicen mala suerte, ¿no? Entonces, darte cuenta que todo eso con lo que te has identificado, has trabajado tanto, has cuidado con tanto esmero y cariño, no eres tú, es un bombazo, primero. Recuerdo además perfectamente el día que me di cuenta, estaba paseando por un parque cerquita de mi casa y de repente tuve esta sensación, ¿no?, de que no era todo eso con lo que me había identificado, y la sensación fue de desnudez absoluta, de ¡wow! Y entonces, ¿quién soy, no? Y ahí empieza el viaje. Y es una pregunta que no es tan importante que la respuesta como la pregunta en sí. No hay que apresurarse a quererla contestar, porque si la contestamos rápidamente la vamos a contestar desde la mente racional. Y desde la mente racional seguramente es una creencia más, una identificación más con un personaje. Es una pregunta para reposar, para sostener, para llevarla a tu práctica y para tenerla muy presente en tu vida.
Es curioso porque yo creo que cuando somos niños o cuando somos, sobre todo niños, ¿no? Sí que mostramos al mundo, intentamos expresar lo que llevamos dentro, nuestra esencia, ¿no? Y cuando vamos haciéndonos más mayores, esa esencia la vas reprimiendo, porque quizá a lo mejor te sientes un perro verde, ¿no? O esa famosa frase de siempre he sido la oveja negra de mi familia, ¿no? Porque a lo mejor simplemente pues, tenías otras inquietudes o, ¿no? O te movías de otra manera. Y la gente intenta siempre obstaculizar todo eso, ¿no? Esconderlo. Y cuando llega a lo mejor en edad adulta a darse cuenta, como tú en tu caso, ¿no? Que ibas paseando y dijiste, es que no soy eso, no soy eso. Y ya te permites decir, no soy eso, qué maravilloso tiene que ser, ¿no? Y también triste, porque yo reconozco que digo, madre mía, las veces que me he reprimido por no mostrarme como soy, ¿no? Porque me he avergonzado yo misma de mis, ¿no? Sí. Hay una doble tristeza, uno del no haberte permitido ser como eres. Los niños hasta cierta edad, hasta los 6, 7 años, son súper auténticos. Todavía no tienen la idea preconcebida de sí mismos, pero simplemente son. Tengo sobrinos y mi sobrina más peque, Noah, me encanta porque cuando le pregunto es súper auténtica, ¿no? Cuando la cojo en brazos y no quiere más, me dice, Tiet, bájame. Y yo la pruebo, ¿no? Digo, ¿estás segura? Sí. ¿Segura? ¿No te quieres quedar más tiempo? No. Es súper auténtica, es muy clara. Los niños cuando somos pequeños tenemos mucha claridad. No tenemos dirección, pero tenemos mucha claridad. Porque ella no tiene la idea de que si me dice que no, yo me voy a enfadar y la voy a dejar de querer, ¿no? Y hay un momento donde nosotros empezamos a pensar eso, que tenemos que ser de determinada manera para que nuestros padres nos quieran. Y entonces nos desdibujamos, nos adaptamos, perdemos nuestra esencia por gustar, ¿no? Por ser aceptados, y eso luego lo vamos alimentando cuando somos más adultos. Y hay una pequeña o gran tristeza y luego hay un duelo cuando te das cuenta que eso con lo que te habías identificado no es lo que eres, porque tú lo has identificado como propio, ¿sí? Y entonces te tienes que despedir de eso. Y hay un duelo. Por eso la práctica de la meditación, aunque la podamos llevar, ¿no? Como cosas más pequeñas, que no son, por pequeño no quiero decir menos importantes, pero al final te va atravesando, va llegando hasta el tuétano de tus huesos. Y una vez que te toca, ya nada es lo mismo. Y es muy bonito, también doloroso, retador, requiere grandes dosis de valentía para seguir pues avanzando en estos pasos, porque como tú eras, ya no vas a volver a ser. Yo creo que ese duelo lo pasas, sufres, ¿vale? No digo yo que no lo sufras, porque lo sufres. Es como una iniciativa que te sale de dentro de decir, voy a pasar este duelo porque me siento libre. Y yo creo que la libertad que sientes cuando realmente te descubres y dices, ya no quiero volver a ser lo que era, ¿no? A mostrarme como creía que era. Sí, la libertad y también la fuerza, que siento que es una fuerza no elegida, es la propia fuerza de la vida. Cuando tú estás más conectado, estás menos separado. Tiene sentido, ¿verdad? Cuando esté más conectado, estoy menos separado. Y al estar más conectado con la vida, tomo la fuerza de la vida. Y aparece ese impulso. No, yo ahora cuando lo pienso, digo, hace 12 años, ¿no? Que empecé este camino y dejé el despacho y me separé y hice un montón de cosas. Y me pregunto, ¿de dónde salió toda esa fuerza, ¿no? ¿De dónde salió esa valentía, ¿no? Que el ego se la apropia, ¿no? Y dice, esto es mío. Y siento que fue la vida la que cuando te conectas con tu verdad te da ese impulso, esa fuerza muy asociada con esta sensación de libertad. Porque una persona que no medita tendría que meditar desde ya, desde este momento. Tendría que empezar a meditar desde ya. Siento que si uno se quiere conocer es un lugar fantástico para conocerse. Si uno quiere acercarse a esta pregunta de quiénes somos y por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, ¿no? Siento que la meditación es un camino fantástico para acercarse a esta pregunta. Y también pienso, ¿no? Ostras, vamos a vivir un tiempo que no sabemos cuánto es. Y de alguna manera, esto es un pensamiento, en mi opinión, qué pena, ¿no?
de no haber aprovechado esta oportunidad, de haber pasado de puntillas por la vida, ¿no? De no haber investigado acerca de quién eres tú, ¿no? Me parece que es de las cosas más importantes, no solo desde una idea, podríamos decir, hipercentrada en uno mismo, sino con esto que decíamos antes, descubrir quiénes somos para luego poder ayudar a los demás, ¿no? Estar más al servicio, más conectados con los otros, que en el fondo no son los otros, somos nosotros mismos. ¿Y cómo podemos ser constantes en la meditación cuando no estamos obteniendo los resultados que realmente deseamos? Soltando los resultados. Tan sencillo como eso. Si no tratas de alcanzar nada, practicar o hacer cualquier cosa es muy sencillo. Si yo quiero escribir es muy sencillo. Simplemente tengo que coger un papel, una hoja y empezar a escribir. Si yo quiero conseguir algo con esa escritura, quiero alcanzar algo, se vuelve muy complicado. Entonces, esto es algo que a nosotros, tal y como nos han enseñado, cuesta mucho deshacernos de esta idea, porque toda nuestra vida está orientada hacia los resultados. Desde que somos pequeñitos, ¿no? Las calificaciones, además el efecto que tiene, ¿no? Cuando llegas a casa con una buena calificación era una cosa, ¿no? Cuando llegas con una mala calificación era otra. Entonces hemos asociado a que todo lo que hacemos en nuestra vida tiene que estar basado en los objetivos. Y no hay nada de malo mientras no te apegues a ellos. No hay nada de malo mientras simplemente sea la excusa para ponerte en marcha en lo que decidas, ¿no? Entonces, creo que hay una distinción importante entre una aspiración, ¿no? Aspiración a que las personas estén libres del sufrimiento, a que todos podamos vivir con más plenitud, y el deseo, la expectativa de conseguir algo con eso que estamos haciendo. Entonces, si soltamos esas ideas, que además la práctica no las necesita, solo las necesita el yo, si soltamos esas ideas, practicar se hace mucho más sencillo, porque fíjate qué sencillo, ¿no? Es solo sentarnos y estar con nosotros. No hay que hacer nada más. Fíjate que el otro día lo estaba hablando con un amigo mío médico que decía que cuando queríamos empezar, por ejemplo, a correr, ¿no? Siempre nos estábamos condicionando con el tema del reloj, ¿no? Del tiempo. Ay, he corrido poco, he corrido mucho, tengo que alcanzar esta distancia, ¿no? Dice, sin embargo, cuando empiezas a correr y te das cuenta de que, o sea, no piensas en eso y te das cuenta de que llegas más lejos, dices, qué guay, qué libertad hace sentido, ¿no? De no he estado condicionada por el tiempo, no he estado intentando llegar a... Luego ya cuando ya te pones a correr, a meditar o lo que sea, sí que ya a lo mejor dices, venga, que sé que esto me da un beneficio o quiero alcanzar esta meta en caso de correr, pero al principio a la hora de ponerte creo que es muy importante el no presionarte más de la cuenta. Exacto. ¿No? O sea, igual pasa con meditar o con cualquier otra actividad, como por ejemplo el correr, ¿no? Exacto. Que si te empiezas a marcar una meta ya desde el minuto cero en el que empiezas, creo que es cuando te estás condicionando, te estás metiendo una presión y es cuando no lo vas a conseguir, ¿no? Claro. Sí, no es tanto que no tengamos objetivos, que pueden ser importantes para tener una dirección, sino no apegarnos a esos objetivos. Sobre todo al inicio, ¿no? Sí, te diría al inicio y también al final, ¿sí? Porque justamente el apego le pone el acento a que lo importante es llegar al lugar, ¿no? Y nos perdemos, para mí, la parte más fundamental, que es el proceso. Y al final el resultado es una cosa que depende de 1000 aspectos que no controlamos muchas veces y que a veces cuando uno se entrega al proceso se da cuenta que lo más importante ha sido el recorrido que he hecho y la persona en la que me he ido convirtiendo a medida que he ido haciendo esos pasos, ¿no? Así que está bien tenerlo, pero no apegarnos para poder abrirnos a la experiencia. Bueno, yo ya te comenté, Germán, que hace algunos años yo hice una transformación en mi vida, tanto a nivel personal como profesional. Todo esto fue porque yo tenía un alto grado de estrés y dije, así yo no quiero vivir y voy a cambiar, ¿no? Justo has escrito un libro que se llama así, Vivir sin estrés. Aquí lo tenéis para que lo veáis. ¿Qué te empujó a escribir este libro? ¿Cuál fue el momento en el que dijiste, tengo que hablar sobre esto? Pasó una cosa muy, muy curiosa y es que cuando nos enfocamos en lo que podemos ofrecer, la abundancia llega de forma muy, muy natural. Y sobre todo cuando lo hacemos, como decíamos antes, sin hacerlo para conseguir algo. Cuando empezó la pandemia, yo me pregunté qué podía hacer, si había algo en mi mano para poder, pues, de alguna manera ayudar, ¿no? En ese momento de mucha incertidumbre, de mucho miedo, de no saber qué iba a pasar. Y pensé, bueno, pues comparte la meditación
que a mí es una de las cosas que más me ayuda y me ha ayudado, ¿no? en toda mi gestión personal. Y pensé, bueno, pues puedo empezar a hacer estas meditaciones de manera abierta en las redes para que la gente se conecte y haga estas prácticas, ¿no? Y esas meditaciones pues empezaron y la verdad que tuvieron muy buena acogida. Ayudaron a la gestión de toda esta incertidumbre y bueno, poco a poco las empezamos a hacer. Ahora en marzo, el 16 de marzo, hace 5 años que estamos trabajando, haciendo estas prácticas con esta comunidad, o sea que aquella primera semilla ha traído cosas muy bonitas y también trajo la oportunidad de escribir este libro. Mi editora Yolanda pues en ese momento hacía estas meditaciones con nosotros y le gustó mucho no solo la meditación, sino siempre antes de la meditación hago una pequeña reflexión que está conectada a lo que vamos a la práctica que vamos a hacer. Y entonces le gustó y me propuso si quería escribir algo en relación a la meditación, ¿no? A los temas que yo iba tocando en estas prácticas. Qué guay. Yo lo tengo ahí para leérmelo, ya tengo ganas. Ya me contarás. Y más ahora que estoy en un pico así. Bueno, ahora ya no estoy tan en el pico de estrés, pero lo he tenido. Y bueno, ya te he dicho antes que estoy... Sí, por supuesto. Con muchas ganas. ¿Cuál es la clave número 1 para vivir sin estrés? Bueno, vivir sin estrés es la aspiración, ¿sí? Como decíamos antes, igual que aspiramos a que todos estemos libres del sufrimiento, que es uno de los 4 grandes votos que se recitan en todos los templos budistas, ¿no? Por las mañanas. Es una aspiración de que todos estemos libres de sufrimientos, todos estemos libres de estrés. Pero el estrés es coexistencial a nuestra vida, forma parte de nuestro día a día, ¿no? Desde estas pequeñas cosas, ¿no? Como puede ser pues, el tráfico de la ciudad, no sé, el trabajo, volumen de trabajo alto, los que tenéis hijos, los hijos, no sé, temas económicos, problemas que pueden aparecer de salud, duelos, ¿no? que vivimos. O sea que es coexistencial. Entonces eso quiere decir que más que eliminarlo por completo de nuestra vida, aunque es nuestra intención, necesitamos aprender a gestionarlo, ¿sí? Y para poder aprender a gestionarlo, lo primero que necesitamos hacer es reconocerlo. Uh-huh. Como decíamos antes, no podemos cambiar nada si antes no hemos hecho este ejercicio de reconocimiento y de aceptación de lo que está pasando en mi vida en este momento. Así que el primer paso sería reconocer que estoy teniendo un momento de estrés, ¿no? El estrés es un mecanismo de adaptación a una situación de emergencia, a lo que decimos una amenaza. Entonces, lo primero es darme cuenta de esos síntomas que nos ofrece el cuerpo, ¿no? Y poderlos reconocer, no taparlos. Somos expertos en tapar, en distraernos, ¿no? En lo que decimos buscar estrategias no adaptativas para recuperar ese equilibrio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es prestarle atención a lo que nos está pasando, ser honestos, reconocer, aceptar, y a partir de ahí, de ese reconocimiento, podemos investigar de forma curiosa, ¿no? Sin juicio, sin culpa, sino de forma curiosa, qué es lo que está haciendo que mi vida esté viviendo este momento de estrés, ¿no? ¿Dónde están las amenazas en mi vida? Y ver si esas amenazas están dentro de lo que decimos mi círculo de poder personal, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer para cambiar estas amenazas? ¿Cuáles son las acciones o los comportamientos que yo puedo hacer para gestionar mejor estas amenazas? Y si están fuera de lo que decimos que es nuestro ámbito de poder personal, de nuestro control, pues aprender a regularlas, aprender a gestionarlas. O sea, que no se puede eliminar por completo, pero tendríamos que aprender a gestionarlas. Sí. Pero tener un poco de estrés también es bueno, ¿no? Dicen, o sea, el cortisol en exceso es malo, pero falta de cortisol también. Sí. ¿No? Yo no le llamaría estrés bueno. No le llamaría estrés bueno. Tienes un nombre, científico, sí. Pero que no me acuerdo. Distrés, no me acuerdo. Sí, distrés, ¿no? Yo no le llamaría como estrés bueno. La palabra estrés, que la acuñó Hans Selye, un fisiólogo austrohúngaro en los años 40, significa desgaste. Después de una primera reacción inicial a un estímulo hay una fase de resistencia, y cuando el estímulo continúa y el ser vivo todavía permanece, pues aparece el desgaste, ¿no? Entonces, si nos tomamos, ¿no?, el significado de la palabra que significa desgaste, pienso que no hay un desgaste que sea bueno. Otra cosa es que podamos aprovechar estas oportunidades que nos ofrece la vida para convertirlos en desafíos, en retos, y que eso sea un estímulo para ponerme en marcha, ¿no?
Antes me preguntabas cómo empecé este camino y yo te he dicho que una crisis llegó y me barrió los pies, ¿no? Y evidentemente eso fue incómodo y había un punto de estrés alto. O sea que el estrés, que es un tipo de sufrimiento, puede ser un gran catalizador, ¿no? A la hora de hacer cambios. Entonces lo vería más como que estos momentos que te invita a vivir la vida pueden ser oportunidades, sobre todo si tú consigues transformarlo en oportunidades, ¿no? Muy bien, ¿eh? Me ha gustado mucho esta reflexión que has hecho. Porque es verdad, nunca piensas, ¿no?, el significado real de la palabra desgaste. Y yo obviamente siempre el estrés para mí me pareció como algo negativo, ¿no? Me está haciendo mal. Pero es cierto que esa activación la requerimos, igual que vemos que exceso de cortisol es muy malo, pero no tener también. Entonces, bueno, me refería un poquito a eso, pero me ha gustado mucho tu explicación y que podamos entenderlo mejor. Esto es un poco como cuando decimos no mires tanto al futuro, ¿no? O no te adentras en el futuro, y ya, pero necesitas un propósito, ¿no? Un objetivo al que llegar, por supuesto, ¿no? Podemos marcarnos propósitos. Obviamente que eso es el salseo de tu vida, ¿no? El aliciente. Pero una cosa es marcarte un propósito y estar trabajando para lograr ese propósito, y otra cosa es adelantarte a los acontecimientos y estar viviendo desde el miedo, el bloqueo, ¿no? O las ansias de llegar, ¿no?, a ese objetivo, que es muy diferente, ¿no? Ambos conceptos. Sí, este camino del medio que decimos, donde lo podemos utilizar todo, podemos utilizar las cosas que nosotros decimos que son buenas, ¿no? Y también las cosas que aparentemente son menos buenas, ¿no? Si no nos apegamos, podemos utilizar cualquier tipo de experiencia, ¿no? Y eso también nos lo enseña el cojín, ¿no? Cuando nos sentamos, vamos viendo que la práctica es todo, ¿no? Había un maestro zen muy bueno que decía que la mente zen es la mente de cada día. No aparta, no elige, ¿no? Simplemente vives lo que te trae el momento, y eso te permite, pues, poder tener objetivos mientras no te apegues y también poder aprovechar este tipo de experiencias. ¿Qué ideas del libro te aplicas en tu día a día para vivir sin estrés? Mira, el libro, cuando me llegó la oportunidad, era un libro que ya estaba dentro de mí, porque cuenta no solo, pues esto, ¿no? Como las enseñanzas. Además está basado en el programa MBSR, ¿no? No solo cuenta acerca del programa MBSR para poder vivir sin estrés, sino que hay muchísimas más cosas, ¿no? Está todo mi recorrido en estos 12 años, 10 de práctica y 12 desde que empecé con el coaching, ¿no? Está recogido en el libro todas estas experiencias, ¿no? Entonces, digamos que no hay algo en particular que tenga que aplicar, porque lo que explico forma ya parte de mi día a día, ¿no? Evidentemente tengo días, pues como decíamos antes, ¿no?, que estoy más preocupado, que noto que me enredo más, o que noto a lo mejor que no estoy tan presente, ¿no? Estoy más distraído, y bueno, eso también forma parte. Así que cuando me doy cuenta, ¿no?, me trato con mucho cariño, mucha amabilidad, que es una de los regalos que nos hace esta práctica, ¿no? Volver a conectar con estas cualidades intrínsecas que todos los seres humanos tenemos: la compasión, la amabilidad, la ternura, la empatía, la paciencia, ¿no? Entonces, cuando me doy cuenta, no me machaco, ¿sí? No me machaco, porque además nosotros que esto se ha convertido en nuestra manera de ser y también de trabajar, pues se pueden disparar autoexigencias en relación cuando, pues eso, estamos más distraídos o estamos menos presentes, o no sé, o hacemos algo que se supone, ¿no?, que es con lo que trabajamos. Entonces creo que tenemos que ser muy, muy amables y muy compasivos también con nuestros procesos. Entender que no siempre estamos al 100%. A veces estamos a un 60, a veces a un 50. Y eso es lo mejor que podemos estar ese día. Así que cuando me doy cuenta que algo de lo que hablo en el libro no lo estoy poniendo en práctica, pues simplemente, ¿no?, tomo conciencia y trato de volver aquí a aplicarlo. Es muy importante esto que has dicho, ¿eh? Darte cuenta, pero luego no machacarte. Sí. Porque aunque muchas veces nos demos cuenta, va seguido de un mensaje de... Por ejemplo, como la de la ducha. Madre mía, es que voy acelerada. Ay, es que de verdad, madre mía, es que yo, qué desastre eres, Noelia, siempre vas corriendo. No sé qué. Y ya te estás mandando un mensaje negativo. Sin embargo, si te estás dando cuenta de que vas acelerada, ay, no, acelerada. Respiro y empiezo, ¿no? Y eso es mirarse con amabilidad, ¿no?, a una misma.
Esto lo decía el Dalai Lama, que decía que cuando tú, según está pasado, ¿no? Estás colgando un cuadro y de repente te golpeas, ¿no? Estás poniendo el clavito y te golpeas con el martillo en el dedo. Lo normal que hacemos todos no es a lo mejor darte un besito, ¿no? Poner la mano no abrazando donde te has golpeado o rápidamente, ¿no? Llevarlo debajo del agua, curarlo. A nadie cuando se golpea un dedo se le ocurre machacárselo más, ¿no? Decir, ah, sí, pues ahora te vas a enterar, ¿no? Y entonces te lo machacas más, ¿no? No tendría ningún sentido. Cuando sufrimos, y es ahí cuando se manifiesta en la compasión, que es esta sabiduría expresada con amor, como decía el maestro Zenson San, cuando vemos que hay sufrimiento, lo que queremos es aliviarlo. Claro. Entonces, cuando he cometido lo que podríamos decir, ¿no? He tenido un despiste, ¿no? O me he equivocado, y hay sufrimiento en esa situación, ¿no? No agreguemos más sufrimiento, no lo necesita la situación. Lo que necesita, pues esto es amor, cariño, ternura, y la práctica de la meditación nos enseña todo el rato a ese volver y hacerlo de forma amable, compasiva, tierna con nosotros. ¿Y cuentas alguna historia sobre ti y sobre el estrés en tu libro? Bueno, cuento varias, pero te voy a contar hasta el principio. En el principio del libro explico cómo empecé este recorrido, y una de las cosas que más me sorprende ahora con el tiempo, ¿no? Que lo puedo ver, es que yo en ese momento tenía estrés y no era consciente, ¿no? de que tenía estrés. El estrés lo hemos normalizado de alguna manera. De hecho, le dicen el asesino silencioso, ¿no? Porque lo hemos silenciado. Y todos, de alguna manera, lo hemos, pues esto, normalizado, ¿no? Tengo más sueño porque he dormido mal, porque estoy inquieta. Entonces me tomo más café. No sé, me duele la cabeza, me tomo una pastilla, o tengo dolor físico, me tomo un calmante, o estoy inquieto a nivel interno, y lo que hago pues es trato de, como es muy incómodo y lo que quiero es recuperar ese equilibrio, pues trato de encontrar alguna estrategia de evasión, pues comida, no sé, redes sociales, bebida, sexo cuando no es de forma consciente y trata de tapar algo, ¿no? Entonces, una de las cosas que más me sorprendió es darme cuenta que en ese momento tenía estrés y no era consciente de ello. Creo que nos pasa mucho de esto, ¿eh? Y te lo contaba, creo que en el coche, que yo he tenido estos 3 últimos meses un pico de estrés muy grande. No era consciente de que estaba muy activa, pero yo siempre he sido muy activa y he ido por la vida muy acelerada siempre, y esta práctica de hecho me ayuda a calmarme. Pero no era tan consciente del estrés que me estaba generando. Y de hecho, a partir de diciembre empecé a notar sintomatología en mi cuerpo. Y yo digo, qué fuerte, ¿no? Que, jolín, hasta yo que me trabajo, y, ¿sabes? Y es muy fácil tener estrés y no darnos cuenta, ¿eh? Muy fácil. Entras en la rueda esta que siempre decimos del hámster. Es muy fácil entrar y muy difícil salir, para mí. Sí, en este piloto automático. Y esto no vas avanzando, dejándote llevar, ¿no? Y de alguna manera pues tapamos, ¿no? Tapamos mucho. Esto que está pasando, y por eso también siento que a las personas les cuesta mucho meditar, porque la meditación te espeja cómo estás, ¿no? A nivel interno, de repente separa la actividad, y entonces al no tener actividad aparece la escucha interna. Y cuando hay incomodidad, pues justamente no es agradable, claro, el encontrarte con esto, ¿no? Entonces siento que también esto puede ser uno de los impedimentos a la hora de empezar a practicar meditación. ¿Hay alguna historia de algún lector que te haya conmovido? Sí, tengo varias también. Y las dos que más me han conmovido son personas que estaban pues atravesando la enfermedad del cáncer y estaban pues tomando la quimio, ¿no? Y me habían escrito diciendo que el libro les había ayudado mucho, ¿no? En ese momento, que les había pues ayudado a entender mejor ese momento presente que estaba siendo muy difícil, pero lo que decíamos antes, ¿no? De no agregarle más sufrimiento y más dolor cuando estamos atravesando pues una experiencia tan complicada, cuando nos falta la salud o le falta la salud a alguien que tenemos cerca, ¿no? Pema Chodron, que es una monja tibetana, dice que lo más importante que hemos venido a aprender los seres humanos es aceptar, ¿no? Y claro, aceptar no cuando las cosas nos gustan, que entonces no aceptamos, simpatizamos, es muy sencillo, ¿no? Sino justamente aceptar cuando las cosas no son de nuestro agrado, ¿no? Y
Y la práctica, por supuesto, nos ayuda mucho a trabajar con lo que está sucediendo, que además no podemos hacer nada con ello, ¿no? Como decía Cartol, dice, cuando me peleo con la realidad acabo perdiendo. Ujú. Así que lo mejor que puedo hacer cuando tengo una realidad, más allá de si me gusta o no me gusta, es aceptarla porque ya está sucediendo y ver si hay algo que está en mi mano que puedo hacer para cambiarla, ¿no? Interesante. Por cierto, me he leído el libro de Cuando todo se derrumba de Pema Chodron. ¿Te lo has leído? No lo he leído. Pues lo recomiendo, ¿eh? Te lo recomiendo muchísimo. Sí. Me han hablado mucho, sé qué libro es, Sí. pero no, ya la conozco de haber escuchado charlas. Sí, también. Pero el libro, que además sé que es muy conocido, todavía no lo he leído. Pues no, recomendación. Germán, si te parece bien, a mí me gustaría hacer algo que creo que me va a aportar mucho a mí, pero también a la audiencia, ¿vale? Como experto en meditación, ¿te gustaría que hiciésemos una meditación ahora? Nada, de 5 minutitos. Sí, claro. Podemos hacer algo cortito. ¿Cortito? ¿Sí? ¿Sí? Mira, se me ocurre que podemos hacer una práctica que son unas respiraciones conscientes. A veces esta práctica está vinculada a una meditación un poco más larga. Trabajamos primero la atención a la respiración y luego le sumamos 10 respiraciones conscientes o 20 respiraciones conscientes, pero ahora vamos a tomar solo este trocito de la parte de las respiraciones, porque este tipo de meditación no solo podemos incorporar dentro de una práctica larga, sino lo podemos llevar allí donde estemos, ¿no? Para las personas que nos están escuchando, pues a lo mejor estoy en el trabajo y no sé, me ha llegado un email y me he puesto nervioso con lo que he leído, ¿no? O ha pasado algo, o simplemente me noto hoy agitado, ¿no? Y puedo retirarme por unos instantes de donde esté y hacer esta práctica muy cortita que tiene un efecto en la mente y el cuerpo. Vale, pues a mí me va a venir genial. Seguro que a los demás también, así que... ¿Empezamos? Sí. Vale, lo primero es importante antes de comenzar que observemos la postura del cuerpo. Entonces yo ahora estoy con las piernas cruzadas, así que lo primero sería descruzar las piernas y apoyar bien las plantas de los pies en el suelo. Si estás en casa, te puedes quitar los zapatos para sentir mejor las sensaciones de contacto de los pies con el suelo. Es importante que si estás sentado en una silla, la espalda no esté apoyada en el respaldo, porque lo que sucede es que poco a poco el cuerpo se va venciendo y entonces cerramos el diafragma. Entonces nos separamos ligeramente de la silla, con las manos relajadas apoyadas sobre las piernas, liberando la tensión que pueda haber en la zona de las manos, de los brazos, de los hombros. Si notas que los hombros están adelantados, los puedes llevar ligeramente hacia atrás, llevando la atención a la parte baja de la espalda, desde la zona del coxis hasta la coronilla, tratando de mantener la espalda recta, generando espacio entre las vértebras, pero sin que haya tensión en la columna vertebral. Con el mentón recogido hacia el pecho, la boca cerrada, pero sin apretar los labios y con la lengua apoyada de forma delicada en el paladar. Puedes aprovechar este momento si aún no lo has hecho para ir cerrando los ojos, o si lo prefieres puedes mantener la mirada semi-entornada, apoyada sobre un punto fijo, 45 grados. Y poco a poco ir entrando en contacto con una posición que te ayuda a mantenerte atento, atenta, y al mismo tiempo relajado, relajada, sin tensión. Y una vez hayas encontrado esta postura, intenta mantenerla inmóvil durante el tiempo que dure esta meditación. Y si en algún momento necesitas moverte, puedes hacerlo, pero siempre realizando el movimiento de forma suave, despacio y manteniendo la atención plena.
haciendo primero un par de respiraciones profundas, inhalando a través de los orificios nasales y exhalando a través de los orificios nasales. Realizando de nuevo una respiración profunda, inhalando a través de los orificios nasales y exhalando a través de los orificios nasales. Y poco a poco puedes ir observando cómo se encuentra la corriente de la respiración en este momento del día. Sintiendo su ritmo, su profundidad. Sin forzar nada, sin querer controlar nada. Sin tratar de alcanzar nada especial. Puedes observar cómo primero aparece una inhalación y el aire entra en el cuerpo por medio de los orificios nasales. El aire recorre el cuerpo hasta llegar a la parte baja de los pulmones. Y como en un momento la respiración cambia de dirección y el aire comienza a salir del cuerpo por medio de la exhalación a través de los orificios nasales. Permitiendo que el aire vaya entrando y saliendo del cuerpo de forma natural. Y para anclar aún más estas sensaciones, vamos a contar 10 respiraciones conscientes. Al inhalar y al exhalar. Puedes contar una. Al inhalar y al exhalar. Puedes contar 2. Al inhalar y al exhalar puedes contar 3. Así a tu ritmo puedes seguir contando respiraciones hasta llegar a la número 10.
Y cuando vayas llegando a la respiración número 10, poco a poco, con suavidad, sin prisa, puedes comenzar a mover las manos, los dedos de las manos. Luego puedes comenzar a mover los pies. Tu ritmo, sin prisa, y poco a poco puedes ir abriendo los ojos, permitiendo que la luz se vaya filtrando de vuelta a través de los párpados, trayendo de vuelta atención aquí a este espacio. Qué grandioso es esto. Yo creo que no hay nada mejor en el mundo que meditar, te lo digo de verdad. Madre mía. Ha sido muy cortito. Sí. Y el efecto que tiene, ¿no? Simplemente es que es pararte a respirar. O sea, siempre consciente de tu respiración. Una respiración voluntaria, consciente. El efecto que tiene en la mente y en el cuerpo. Fíjate, porque como hemos estado hablando, no estamos con el podcast, pregunta, respuesta, ahí, ti. Te paras, respiras. ¡Ay! ¡Qué maravilla! Y te das cuenta, ¿no? Que por lo menos es lo que he sentido yo. Que había un punto de agitación, en este caso, o sea, de alegría, de compartir, de esta conversación, ¿no? Y claro, cuando estás hablando, cuando tu atención está enfocada hacia afuera, no eres consciente, ¿no? Cuando te paras y miras hacia adentro, el cuerpo no miente, te devuelve una información súper certera de lo que está pasando. Cierto. No sé si te gustaría dejar algún consejo, o algún mensaje, mejor dicho, a la audiencia, pues sobre cómo gestionar su estrés, algo sobre la meditación, algún mensaje que quieras enviar. Vale, yo no soy mucho de consejos porque no sé. Tú y yo que nos dedicamos al coaching sabemos que primero que no sabemos lo que necesita el otro, ¿sí? A veces podemos tener una idea, pero la verdad es que no lo sabemos y además confiamos plenamente en que el otro tiene los recursos y la sabiduría necesaria, ¿no? Para saber qué es lo que necesita, pero es cierto que a veces necesitamos pues algo de apoyo, ¿no? Algo de información a nivel teórico práctico que nos pueda ayudar, ¿no? Que nos facilite de alguna manera este proceso. Entonces, claro, depende de dónde esté la persona, ¿no? Seguramente si está atravesando un momento de dificultad, hablamos de estrés, pero es un tipo de sufrimiento, ¿no? Si está en un momento que está sufriendo por algo en particular, lo primero que le diría es detente. Para, tómate un tiempo para salir de ese bucle, de ese lío en el que estás, ¿no? Y parar para mí es el primer paso. Porque si no paramos, no nos damos cuenta. No esto que hemos hecho ahora. Yo cuando paro, soy consciente, puedo ver lo que está pasando, ¿no? Entonces primera, no sé tampoco decir recomendación, ¿no? Pero lo primero que compartiría con la persona que nos está escuchando es ¿no? Y luego hacer este recorrido y hacerlo de forma acompañada, ¿sí? A veces nos cuesta el levantar la mano, pedir ayuda. No, tú decías hace un momento, oh, qué chulo que digas, pues estás sintiendo un puntito de estrés y qué bueno que lo puedas decir, ¿no? Que lo pueda compartir yo a otra persona para no colocarnos en una posición diferente, ¿no? Y entender que todos estamos haciendo un recorrido parecido y por tanto a veces necesitamos ayuda, ¿no? Necesitamos levantar la mano y decir, oye, yo esto solo no estoy pudiendo, ¿no? Y acercarnos en este caso pues a personas, a buenos profesionales del ámbito que sean, personas que tienen un recorrido, una experiencia, que son coherentes con lo que practican, ¿no? Eso que decimos en meditación, encarnar las palabras y que se dejen acompañar, ¿no? No solo por una persona, sino muchas veces, como decíamos, ¿no? Por el grupo. No es lo mismo meditar solo en tu casa. Nosotros que estamos en la comunidad, cada día cuando nos levantamos, somos 25 o 30 personas, estamos todos yendo hacia un mismo lugar, ¿no? Y eso, como decía el maestro Zenson San, decía, eso es como subirte a un tren que está en marcha, ¿no? Aunque tú no tengas fuerza de hacerlo por ti mismo, saltas y la fuerza del tren, la fuerza del grupo te lleva, ¿no? Entonces, bueno, lo que podría compartir con esta persona es, primero, que puedes hacer este ejercicio de parar, de reconocer qué es lo que le está pasando, es el primer paso, ¿no?
Para aliviar el sufrimiento primero tengo que identificar dónde está el origen. De esta forma puedo aliviarlo, eliminarlo o reducirlo y hacerlo de forma acompañada, que siempre es mucho mejor. Guay. Muchas gracias, Germán. Me ha encantado el podcast, la verdad. He disfrutado mucho. Yo también. Ha habido como mucha conexión, nos entendemos Sí. y no sé, es bonito que también podamos expresarlo, ¿no? Para la gente que nos oiga y nos vea. Maravilloso, pero no te vas a liberar de las preguntas personales. He pensado, Dios, ha olvidado. No. Aquí no nos olvidamos nunca. ¿Cuál es tu momento Zen Vibes? Un momento zen para mí, tengo muchos. El momento en el que me levanto, para mí es una parte muy importante. Ese momento en el que despierto, ¿no? ¿Cómo lo hago? Antes, cuando trabajaba en el despacho, es encima de la hora, salto de la cama, corriendo, ducha rápida, como tú decías, que muchas veces salía y no sabía si me había lavado el pelo, porque ya estaba pensando en lo siguiente, ¿no? Cuando llegue a la obra, tengo que hablar con estos, tengo que hablar con la dirección facultativa, tengo que cambiar estos planos, no hacer este pedido. Entonces, antes era todo así, rápido, corriendo, ¿no? Entonces ahora mi momento del despertar es un momento muy importante. Entonces, me despierto con calma, tengo el altar donde tengo pues una especie de imagen del Buda con unas velitas, entonces las enciendo, recito los votos, me doy la ducha, lo hago tranquilo, ¿sí? Me hago un café y entonces me preparo para hacer la meditación del día. Pienso de qué voy a hablar porque normalmente no lo pienso nunca. No me gusta como prepararlo, me gusta dejarme sentir como estoy en esa mañana y confiar, lo que decíamos antes, en que va a aparecer algo para compartir. Y este es uno de mis momentos así como Zen Vibes que me gusta mucho, pero tengo muchos. Cuando estoy, por ejemplo, en la playa, paseando, también es una muy buena práctica, ¿sí? Cuando damos un paseo consciente. Cuando voy a entrenar también, me gusta mucho. Hago un tipo de entrenamiento con peso, tipo halterofilia, crossfit, y entonces es un tipo de entrenamiento que requiere que esté muy presente, porque si no me puedo hacer mucho daño. Aunque te puedes hacer mucho daño siempre con la cosa más tonta, pero cuando empiezas a tener pesos importantes te puedes hacer mucho daño. Entonces tengo así como muchos momentos donde disfruto de ese momento zen, sí. Qué guay. O sea que realmente el mindfulness está en todo lo que hacemos, ¿no? En el día a día. Bueno, es lo que decíamos antes, es lo que somos. Así que si es lo que somos, pues, sería muy sencillo. Podemos llevarlo a todo lo que hacemos, sí. un viaje imprescindible. Vale, durante estos años he estado viajando mucho hacia adentro. Entonces he viajado un poco hacia afuera, ¿sí? Ha sido un viaje profundo, interior, de muchísimos retiros. Pero te diría que hay un lugar que me encanta, que está en Cataluña, que es la Costa Brava, la zona del Cap de Creus, por de la Selva Cadaqués. Son unos lugares para mí que son mágicos. Y ahora con esta idea también de viajar un poquito más hacia afuera, hace mucho tiempo tengo ganas de ir a Egipto. Y se lo he propuesto a mi madre. Y me hace mucha ilusión ir con ella. Ay. Que este es uno de los grandes regalos que me ha hecho la práctica, el cómo ha cambiado nuestra relación. Así que se lo he propuesto. En principio, si todo va bien, lo haremos juntos ahora, septiembre o en octubre. Oh, qué bien. Así que no sé si es una recomendación, pero es un viaje que a mí me hace mucha ilusión. Un viaje maravilloso, seguro. No he estado, pero también tengo muchas ganas de ir. Te contaré. Vale. Luego me vas dando tips. Claro. ¿Qué le dirías a tu yo de los 18 años? Diría que todo está bien y que confíe. Yo era estas ovejas negras de las que tú hablabas antes, ¿no? Di muchas vueltas, estuve a punto de dejar de estudiar, fui muy rebelde a mi manera, a mi forma, ¿no? Y eso no se entendió, yo tampoco me entendía en ese momento, ¿no? No sabía lo que me estaba pasando, ¿no? Lo que me proponían no tenía sentido para mí, pero tampoco estaba encontrando el qué. Y todas esas cosas que atravesé, ¿no? Y todo ese sufrimiento que experimenté, todos esos momentos de sentirme muy perdido, de experimentar el lado oscuro de la vida, ha sido fundamental para que yo ahora pueda hacer esto, ¿no? Para que yo pueda acompañar a alguien y hacerlo sin ningún tipo de juicio, con total comprensión, porque he estado ahí, he estado en ese lugar. Entonces le diría, no te preocupes, porque todo esto es lo que tienes que vivir para lo que tiene que venir después. Qué guay. Es curioso, porque todos al final siempre
hacemos un poco eso, ¿no? El decir, le diría que confíe, que somos quienes somos ahora por lo que fuimos, claro, ¿no? Que no entendíamos en esas edades. ¿Qué sueño le queda por cumplir a Germán? Sueño. Diría como aspiraciones. Sí, aspiraciones. Y a mí me encantaría que todo esto que hoy estamos compartiendo que llegase a más sitios. ¿Sí? Sería como este sueño. La aspiración de que esto no solo sea para unos pocos y tampoco que sea como una herramienta más, lo que decíamos antes, ¿no? Siento que todo esto para los occidentales está muy alejado de nosotros. Entonces, a través de ciertas prácticas que han tenido buenas intenciones, lo hemos querido simplificar mucho, ¿no? Y entonces nos hemos quedado con la herramienta para conseguir algo. Pero me encantaría que todos pudiésemos de alguna manera entrar en contacto con esto, ¿no? Con esta profundidad que es más allá de la superficie, y que esto pudiese generar un cambio importante, ¿no? Para cada una de las personas, y que al final vivamos todos pues con menos estrés, menos sufrimiento y más felices y más plenos. Muy bien. Ojalá. Ojalá. ¿Un hobby que tengas? Tengo muchos también, ¿sí? Y esto también me parece bonito compartirlo, porque a veces nos hacemos ideas preconcebidas de las personas, ¿no? Germán medita, todo esto tiene que ser relacionado con la meditación, ¿no? Y no es así, no es así. Somos multifacéticos, poliédricos y tenemos gustos muy diversos. Entonces, me gusta la música. Hace tiempo lo explico en el libro. Cuando estaba en el despacho, aprendí a pinchar con vinilos. Y entonces cuando hice todo este cambio lo dejé porque era necesario también tomar distancia con todo esto. Y ahora estoy retomando, me he vuelto a arreglar los platos y quiero empezar a poner música, otro estilo de música diferente, más funky, música Motown, soul, ¿no? Y también me he apuntado a clases de baile. He empezado a bailar blues. Bueno, me está gustando mucho. Chulo. Oye, comparto mucho. Bueno, no lo comparto en el sentido de que no lo practico, pero me gusta, me parece muy interesante. Chulo. Sobre todo, más el baile que el pinchar, pero me gustan las dos cosas. Hacen un buen ¿no? mix. Sí. Pues nada, ya me invitarás a alguna fiestacilla que te marques, ¿no? Queda. Como diría mi abuela, un guateque. Ahora en este momento es más de guateque. Guateque, ¿verdad? Un libro que nos quieras recomendar, Germán. Vale, también tengo muchos, pero elegiría el libro que para mí ha sido más importante, que me ha marcado más, que es el libro del maestro Zen San, que es el maestro que yo sigo sus enseñanzas y ha sido con la escuela con la que he estado practicando 10 años. Es La brújula del Zen. Es un libro fantástico. Él fue de los primeros maestros que empezó a compartir enseñanzas para occidentales y está explicado con mucha claridad, porque él era un maestro que tenía mucha claridad de forma muy sencilla, pero como decíamos antes, ¿no? Sin perder la esencia de la práctica. Entonces, para los que quieran profundizar no solo en la meditación, sino en el budismo zen, es un libro fantástico. Muy bien, pues lo dejaremos anotado en la descripción. En la descripción también dejamos anotada tu perfil, ¿vale? Porque tú tienes, haces una escuela, ¿no? Tienes como una especie de escuela. Sí, tenemos una comunidad. A nivel digital, una comunidad donde practicáis meditación y bueno, muchas cositas que ya os dejamos libres de que bichéis por ahí, por el enlace que dejamos, porque vamos, no tiene desperdicio todo lo que haces. Muchísimas gracias por venir, Germán. A ti, Noelia, por invitarme. De verdad, gracias por venir desde Barcelona. Un gusto. De verdad que ha sido un placer estar contigo y conversar de algo que nos apasiona tanto a los dos, ¿verdad? Muy bonito, me ha gustado mucho. Muchas gracias. Y a vosotros y a vosotras, gracias por llegar hasta el final del vídeo, del podcast, que ya me lío. Nos vemos en los siguientes. ¡Chao!